Como ya me presentaron, soy Jaime Acosta y vamos a hablar sobre el uso indiscriminado de antibióticos. Agradezco a todas las partes de este congreso por la invitación a esta importante ponencia, ¿sí? Y vamos a continuar. Entonces, es súper interesante. Hablando de enfermedades infecciosas, muchos microorganismos pueden infectar al humano. De hecho, esto ha pasado desde tiempos inmemoriales y evolutivamente, de forma progresiva, hemos aprendido cómo luchar contra estos microorganismos, ¿sí? Uno de los mayores desafíos actualmente, que inclusive lo describe la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Es la resistencia ante los antimicrobianos, la resistencia que generan los microorganismos contra las drogas capaces de detener su avance en una infección. Ahora, el asunto está en que si es que ustedes están en contacto con la medicina de laboratorio, el laboratorio de microbiología, o inclusive si ustedes son médicos y ven pacientes, muchas veces en esta dinámica del paciente infectado tenemos lo que vemos aquí de fondo, que es un antimicrobiano, es un antibiograma, el cual me gusta resaltar porque es de una bacteria llamada Pseudomonas aeruginosa, por eso su hermoso color verde, llamativo, gracias a un pigmento conocido como pioverdina. Y bueno, miren, ¿no? Esta es la famosa Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenémicos, que todos le tenemos miedo cuando la detectamos en el laboratorio o como cuando médicos nos toca inclusive tratar a estos pacientes, ¿sí? Y la pregunta es, entonces, ¿cierto? ¿Cuál fue este impacto de la pandemia por este virus, este betacoronavirus SARS-CoV-2, en el uso irracional de antibióticos? Y de hecho, es así de cruel, ¿no? Irracional de antibióticos, ¿sí? Estas cepas que ustedes están viendo, bueno, esta de acá es una Klebsiella pneumoniae productora de metalo-beta-lactamasas, que todo mundo piensa que solamente existen las KPC, 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 no es así. Acá les traje una metalo-beta-lactamasa por la sinergia con el ETA. Y la pregunta es, ¿sí? ¿Realmente el uso de antibióticos ahora que hay la famosa medicina basada en evidencias, que tenemos esa globalización en donde por una vía social, por cualquier red social, podemos consultar inclusive con Fauci, que recién nosotros le pedimos una conferencia que nos ayude en la universidad, en la que también soy docente, y etcétera? Entonces, imagínense que pese a todas estas facilidades que tenemos en la comunicación, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasó y cómo está impactando este uso de antibióticos en el evento mundial que fue la infección por SARS-CoV-2 en todo nuestro planeta? Y vamos a discutir un poquito sobre esto de la pandemia de COVID, vamos a hacer una reseña del uso de antibióticos, las coinfecciones en COVID, cómo se han presentado, alguna evidencia súper interesante, el uso de antibióticos en terapia intensiva en estos pacientes que fueron hospitalizados debido a COVID-19 y evidentemente el impacto de este uso indiscriminado de estos antibióticos, ¿sí? Y bueno, ¿cómo va el mundo? Pues el mundo demuestra el fracaso del control de las infecciones, de los protocolos de contención de patógenos, de la velocidad de respuesta. Porque muchas veces, especialmente en estos patógenos de alta transmisibilidad, como son los respiratorios y más aún un virus, sí, el paciente con sintomatología no necesariamente es el paciente que ya está portando el virus, primer problema. Segundo problema, el tiempo de incubación. Cada uno de estos microorganismos tiene su tiempo de incubación, en donde ya puede el paciente estar infectado y no necesariamente presentar síntomas, que también podría transmitir la enfermedad. Y finalmente, con la aceptación que fue el riesgo de este microorganismo de producir una pandemia y con la mayoría de medidas tardías que fueron tomados tanto por el gobierno chino como por la OMS y bueno, después por la mayoría de gobiernos, lo cual nos ha llevado a este mapa caótico, ¿no? Era de poner, de hecho, inicialmente el mapa eh, de COVID cuando comenzó y ver ahora este mapa, cómo se ha desenvuelto. Y como ustedes pueden ver, todos estos puntos rojos son países y mientras más grandes el punto rojo, evidentemente mayor cantidad de casos tenemos. Latinoamérica no es la excepción y de hecho de los peores que han lidiado la pandemia no son estos países gigantescos, como por ejemplo Estados Unidos, México, Brasil, dentro de América, ¿sí? Y evidentemente esto pues ha tenido todo el impacto que hemos visto social, económico, en ambientes de salud, entre otros. Cierto, me había olvidado de mencionarles algo, ¿sí? Normalmente en la esquina inferior derecha voy a tener la referencia y en la parte inferior también el nombre del artículo de donde saqué.
En este caso saqué de la página de Johns Hopkins, tienen un mapa interactual súper bonito, como pueden ver, en donde pueden inclusive darle clic y ver otros datos de cada país, cada región, etc. Y en la esquina derecha, inferior derecha, voy siempre a tener este código QR, ¿sí? Ustedes pueden tener en su dispositivo móvil, en su computadora, celular, hacer una captura de pantalla y después pueden escanear este código QR, lo cual les llevará directamente al enlace del que yo estoy citando, ¿sí? Esta es una nueva propuesta que nos hemos ingeniado para facilitarles a ustedes la lectura. Así que si tienen alguna duda o algún interés, pues evidentemente pueden darle una revisada a la evidencia a través del código QR. Y bueno, vamos continuando, ¿sí? La reseña de uso de antimicrobianos en COVID-19. ¿Se usaron antimicrobianos en COVID-19? ¿Por qué digo antimicrobianos? Esto es un poco complicado porque si nos vamos a la farmacología, se distinguen los antibióticos de los antimicrobianos de su origen, ¿no? Natural y sintético. Pero ahora más bien se está utilizando antimicrobianos para referirse a todas las moléculas que puedan ser usados contra diferentes microorganismos. Porque ahí están los antibióticos para bacteria, los antivirales para virus, antiprotozoarios, antihelmínticos, antiparasitarios para protozoarios o helmintos, antifúngicos para los hongos, etc. Y entonces, una pregunta que también deberíamos hacernos en este momento es, ¿cualquier molécula sirve para diversos microorganismos? La verdad, sí y no, ¿sí? Al inicio pensaba que una molécula podía matar todo, ¿sí? Y por eso ya lo llamaba Paul Ehrlich la famosa bala mágica, ¿sí? Porque querían que con esa molécula mágica solo mate el microorganismo y al humano no le haga nada, que lamentablemente no en todos los casos es así. Por ejemplo, el caso de anfotericina B en diferentes hongos o protozoarios, porque también se puede usar para tratar protozoarios, etc. Y entonces la respuesta es no, no necesariamente. ¿Por qué? Porque son diferentes moléculas, tienen receptores diversos, inclusive es incomparable un virus con una bacteria o inclusive un hongo. Es así que se debe estudiar cada una de estas moléculas y sus propiedades para saber su espectro de acción, siendo que el espectro de acción es decir, determinar, ¿cierto? Por ejemplo, el remdesivir sirve como antiviral, pero también se ha visto que tiene acción contra X o Y patógeno que no es un virus. Sí, la ivermectina normalmente es un antiprotozoárico, también funciona como antihelmíntico y se ha visto que puede o no puede tener efecto en estos microorganismos. Y esto es fundamental, claro que es fundamental. Es fundamental porque ninguna de estas llegó a ser una bala mágica. De hecho, si ustedes se van a la farmacología y revisan todos estos fármacos o drogas, van a ver que tienen efectos adversos. De hecho, en el mismo paciente, en el humano que los está tomando, pueden desarrollarse efectos adversos. Y ya se vio, ¿no es cierto? Esta famosa hidroxicloroquina con acitromicina, que generan el aumento de alteraciones cardíacas. Inclusive hubieron personas, ¿no es cierto?, tratadas con esta mezcla de hidroxicloroquina y acitromicina, que presentaron diversos tipos de alteraciones en su electrocardiograma e inclusive problemas cardíacos. En fin. Y debido a esto, debemos ser cuidadosos qué usamos, cuándo lo usamos y cómo usamos. Porque de hecho, un fármaco puede tener un espectro de acción amplio contra diferentes microorganismos, pero la dosis cambia, la forma de administración, el tiempo, entre otras. Y siendo así, ¿cuál es la reseña de estos antimicrobianos que fueron recomendados para COVID? Se ha recomendado de todo. De hecho, se han recomendado moléculas que ni siquiera tienen sustento farmacológico. Claro ejemplo, el famoso dióxido de cloro, entre otras moléculas, ¿no? La moringa, dióxido de cloro, uy, Dios mío, se han escuchado de todo. Pero ya farmacológicamente, lo preocupante es que se usaron en pacientes fármacos como papinivir, la cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, remdesivir, lopinavir, ritonavir, que de hecho al inicio fue lo que salió, ¿no? La hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, después salió la acitromicina, también empezó a sonar, ¿no? La ivermectina, nitazoxamida, e inclusive al inicio de la pandemia acá en Ecuador, en América Latina y en el mundo, de hecho, se usaba esta asociación de hidroxicloroquina con la acitromicina. Perfecto. ¿Y qué es lo que decían las personas que utilizaban? Es que salió un estudio, un estudio, un estudio, un estudio. Eso también es fundamental entender que la evidencia tiene niveles de evidencia. ¿Sí? Entonces, claro, yo puedo hacer un estudio en 5 pacientes, ¿sí? Y no sustentar mi hallazgo con estadística, con el diseño, etcétera, del estudio, y puedo tener una revisión sistemática de 25.000 estudios, de 800.000 pacientes,
donde yo demuestro o, de hecho, corroboro, por ejemplo, la acción de un fármaco, ¿sí? El problema es que ninguno de estos estudios, con un rigor científico, con un montón de pacientes, con datos robustos, salían al inicio de la pandemia. Y muchos de los estudios en los que se propusieron estas drogas para el uso de COVID, en este caso el control de la infección por SARS-CoV-2, ¿sí? No tenían estudios clínicos. Todos fueron a partir de estudios in vitro, o sea, tomaban una placa en donde ponían células, de hecho la mayoría de estos estudios fueron hechos con células de riñón de mono, las células de MDK, y estas células de riñón de mono hacían una infección artificial, o sea, le ponían al virus del SARS-CoV-2 y veían, ¿no es cierto?, con concentraciones diversas de estas drogas, veían cuál es la acción. ¿Sí? Y se veía que disminuía la carga viral con hidroxicloroquina, cipromicina, es el caso de ivermectina, nitazoxamida, remdesivir, lopinavir, ritonavir. Y lo que pasó es que empezamos a utilizar este conocimiento sin la adecuada interpretación por la desesperación de este virus que se empezaba a arrebató la vida de muchísimas personas. Y entonces, ante esa lucha siempre bien difícil, que el profesional de la salud se siente impotente, de que no podemos hacer nada contra el proceso mórbido de la enfermedad, entonces se empezaron a usar diferentes de estas drogas y las cuales, lamentablemente, cuando la mayoría de esas, cuando empezaron a salir los estudios ya de casos controles de preferencia, ¿cierto? Estudios aleatorizados, doble ciego versus placebo o con casos controles, se empezó a demostrar que la mayoría de estas drogas no tuvieron ningún efecto. Y eso podemos decir formalmente porque ya hay evidencia clara para cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina, nitazoxanida, ¿sí? El lopinavir, ritonavir, no tuvieron ningún efecto. Y de hecho, la que mostró un moderado efecto, porque tampoco es que es un gran efecto, es este remdesivir, ¿sí? Y la pregunta es entonces, les dejo esta pregunta a ustedes, ¿se debía haber usado así como se usó estos fármacos en pacientes de COVID? De hecho, se sigue usando. Hace pocos meses, que aún la pandemia estaba fuerte previo a la vacunación, un vecino, yo fui a visitarle a mis papás, bueno, a mis hermanos y a mi mamá que estaba acá en el departamento de Quito, y el vecino del piso de abajo tuvo SARS-CoV-2. Y cuando yo vi la receta del SARS-CoV-2, casi me caigo como condorito, solamente me faltó hacer plop nomás. O sea, este pobre señor tenía 12 fármacos. De esos 12 fármacos tenía ampicilina sulbactam, tenía levofloxacina, acitromicina, ivermectina de antimicrobiano. O sea, 4 fármacos el paciente estaba tomando, había tomado 7 días y el paciente cuando yo le vi ya estaba con estrés respiratorio, ya se notaba una dinámica que estaba sufriendo, con una hipoxemia importante. Y yo le dije, vea, hay que ponerse oxígeno, hay que buscar un médico que le pueda atender aquí en su casa o en su defecto, vaya al hospital. A la siguiente mañana el paciente estaba, imagínense, yo le vi, yo ni siquiera, no tuve TAC, no tuve RX, no tuve nada. Sí, solo evaluándole clínicamente yo le dije, mire, va a pasar esto. Usted va a necesitar oxígeno, va a empeorar, hay que pensar inclusive en hospitalizar porque no quería hospitalizarse. Y el paciente a las 6 de la mañana me llamó diciendo que por favor le ayude viéndole en el hospital porque evidentemente ya estaba con una saturación del 70%. O sea, una hipoxemia tenaz, con una frecuencia respiratoria, bueno, etc. Entonces, este es el asunto, ¿no? O sea, ¿a dónde fue toda esta evidencia y todos estos fármacos? Bueno, y de hecho, alguna vez yo le dije a un médico, ya cuando teníamos evidencia más o menos robusta de que la cipromicina no sirve, de la que hidroxicloroquina no estaba funcionando para nada, el mismo caso con ivermectina y nitazoxanida. De hecho, yo discutí en el COE nacional, cuando era parte de la mesa técnica 2, con algunos profesionales que apoyaban el uso de la ivermectina, y de hecho fuimos diametralmente opuestos y tuvimos dificultades en la comunicación con estos profesionales, porque según ellos tenían datos, tenían estudios y habían probado en la gente, la ivermectina era lo máximo, se usaba y se sigue usando estos fármacos para tratar COVID cuando había evidencia que no apoyaba este uso. Y de hecho, evidencia ya clínica en pacientes, que no había ninguna mejora en el resultado. Y evidentemente no. Una de las cosas que me dijo algunos de estos profesionales, especialmente con la cipromicina, la ampicilina sulbactam, etcétera, otros fármacos que también usaron mucho en estos pacientes, sí, es que lo que pasa es que las guías dicen que hay que verlas con infecciones. Y se le pone la cipromicina pensando en patógenos atípicos. Entonces yo le dije, perfecto, ¿qué patógenos atípicos? ¿Cuál es la prevalencia de esos patógenos atípicos? Es que la guía dice que en esto se debe pensar en legionela
y le ponemos la cipromicina por la legionela y el micoplasma y no sé qué. Entonces yo le pregunté, ¿cuántos pacientes usted ha pedido? ¿Cómo se diagnostica legionela? No sé. ¿Cuántos pacientes ha pedido para el diagnóstico de legionela? No, ninguno. ¿Ha visto legionela aquí en Ecuador? No. Claro, perfecto. Las guías de práctica clínica están ahí, son hermosas y hay que leerlas y hay que conocerlas. Pero hay que adaptar ese conocimiento. La epidemiología no es igual en todos los países. Y preguntándome eso, entonces nosotros debemos responder. ¿Y qué es lo que pasa en el mundo? ¿Cómo están las personas con coinfecciones o sobreinfecciones en el contexto de COVID-19? Y entonces les traigo una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿sí? O sea, es junto, están juntos estos, ¿sí? De Lansbury y colaboradores, ¿sí? Que fue publicada a propósito de esta pregunta. Y, ¿no es cierto?, ellos estudiaron desde el 1 de enero del 2020 hasta el 17 de abril del 2020. Ellos incluyeron pacientes de todas las edades, en todas las características clínicas que puede ser, ¿sí? Y de hecho, los resultados fueron los siguientes, ¿no? Tuvieron 3.834 pacientes que fueron incluidos en el estudio, en donde aproximadamente el 7% de los pacientes fueron hospitalizados y tuvieron una coinfección bacteriana. El 7%. ¿Qué significa esto? Significa que de cada 100 pacientes, 7. Entonces, justificaba ponerle antibiótico al paciente por el mero hecho de tener COVID, por decir, quiero cubrir patógenos atípicos. No, había que analizar cada caso. Y así debe ser. Y eso dice la Organización Mundial de la Salud. Eso también lo aprendimos en un curso que hicimos en Stanford de control de antibióticos. Hay que individualizar las decisiones, ¿sí? Una mayor proporción en pacientes hospitalizados en UCI tuvieron una coinfección, ¿de acuerdo? Los que fue aproximadamente un 14%, ¿sí? O sea, mientras más grave, más chance había de que sí tenga algún patógeno, pero igual seguimos bajos, 14%. Eso significa 14 de 100 o 1.4, que no existe el 1.4, diríamos 1 de 10. Las bacterias más comunes encontradas en este estudio, en los datos analizados, fue Mycoplasma pneumoniae, perfecto, si es un atípico, Pseudomonas aeruginosa, claro, porque a veces habían pacientes que iban de una institución a otra y podían ya, y ventilados, podían hacer infecciones asociadas a la ventilación, y a Haemophilus influenza, ¿sí? Entonces, básicamente, otros dijeron que también podían haber coinfecciones virales. ¿Qué es lo que se encontró en las coinfecciones virales en este estudio? Aproximadamente el 3%. Y los más comunes de estos fueron el virus sincitial respiratorio y la influenza. Y esto es importante, claro que es importante. ¿Por qué? Por el transcurso patológico, ¿no? Entonces, eran pacientes que después, cuando ya tenían los corticoides, cuando empezó a salir también los anticuerpos monoclonales, que ahora se usan un poco y se están investigando anticuerpos específicos, moléculas más específicas para SARS-CoV-2, ¿sí? El paciente estaba mal, empeoraba, no parecía que era por el SARS-CoV-2, inclusive el SARS-CoV-2 empezaba a tener cargas virales bajas en las detecciones del PCR, ¿sí? Y el paciente seguía mal, ¿no? Entonces ahí también entraba el contexto virus. Y de hecho, posteriormente también se relató de forma muy baja, pero también la probabilidad de patógenos fúngicos con los famosos hongos negros. Entonces, vamos a este otro estudio, ¿sí? De Chedid y colaboradores, en donde evaluaron cómo fue esta presentación de antibióticos. Entonces, perfecto. Decimos que hubo una evidencia de estudios in vitro, o sea, en placas Petri, en laboratorios, ¿sí? Que apoyaron el uso de ciertos fármacos. Los médicos, con el miedo, muchos de esos, utilizaron estos fármacos en el tratamiento de COVID. Luego vimos que realmente la coinfección en los pacientes con COVID inicialmente no era alta. De hecho, es un poco más alta en pacientes hospitalizados y mientras más tiempo tengan la ventilación, mayor riesgo de sobreinfección. Y habitualmente ahí tienen infecciones por patógenos hospitalarios. Y ahora entonces, ¿no es cierto? La pregunta sería, perfecto. Hemos dicho que han utilizado antibióticos, muchos de estos antibióticos no tuvieron el sustento evidentemente clínico. Y además de eso, el soporte de la evidencia para apoyarlos. Y la siguiente pregunta sería entonces, ¿y cómo usaron antibióticos? ¿Cierto? ¿Y por qué decidí de este estudio? Porque este estudio más o menos se apega, ¿sí? A las características, o sea, no somos iguales, inclusive aquí mismo dentro de Latinoamérica, no es igual Brasil que Colombia, que Perú, que Ecuador, ¿ya? Entonces, de todas formas, me gustó este estudio porque más o menos se apega a lo que nosotros vimos, ¿sí? ¿Y qué es lo que vieron ellos? ¿De acuerdo?
Entonces, en esta investigación se hizo desde el 30 de abril al 7 de mayo, se usó la base de datos de Ovid y eh, de búsqueda de Google, ¿sí? Y se buscaron a estos pacientes que se pueda identificar, ¿no? La indicación, el tipo de antibiótico usado, si es que tuvo o no tuvo sobreinfecciones o coinfecciones y la duración del tratamiento, ¿de acuerdo? Se encontraron 19 estudios clínicos que reportaron 2.834 pacientes que fueron incluidos, ¿de acuerdo? La media de uso de antibióticos en este estudio fue del 74%. Entonces, vamos poniéndolo en números, ¿sí? 7 de cada 10 pacientes tuvieron antibióticos. La mitad de estos, miren, solamente la mitad de estos estudios reportaron una coinfección bacteriana o una complicación. O sea, si entendemos esto, de estos 2.834 pacientes, aproximadamente 1.317 pacientes, solo presentaron el reporte de una coinfección bacteriana. Entonces, probablemente habría que desescalar estos antibióticos en la mitad de los pacientes, o sea, no tener antibióticos. ¿De acuerdo? Entonces, el 17.6% de los pacientes que recibieron antibióticos tuvieron una infección secundaria. Y esto es fundamental, porque si yo le doy antibiótico y estoy en un hospital en donde hay patógenos súper fuertes, los famosos superbugs, superbichos, estos microorganismos súper resistentes, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, entre otros, ¿sí? Resistente a carbapenémicos normalmente. Ya, ¿qué es lo que yo hago con estos antibióticos? Presión selectiva. ¿Y qué es esta presión selectiva? Yo produzco que mi microorganismo fuerte, que está en bajas cantidades peleando con mi microbiota, ¿sí? Crezca. ¿Por qué? Porque el antibiótico mata la microbiota, los patógenos sensibles, los mata, los elimina, ¿sí? Y como no puede actuar contra este superbicho, que dígase Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, entre otros, esos empiezan a crecer, a crecer, a crecer, colonizan y llegan a ser infección. O sea, hay presión selectiva. Y esa presión selectiva va a favorecer para microorganismos fuertes relacionados habitualmente con infecciones intrahospitalarias. Y miren, eso ya se vio, 17%. ¿Sí? Después encontramos este estudio que me encantó, que ya fue más enfocado a la terapia de UCI, porque empezamos a ver que en UCI había un miedo que continuaba. Esos ya, especialmente los terapistas intensivos, han visto muchas infecciones, ya saben cómo se comportan los pacientes ventilados y evidentemente en muchos hospitales lo único que esperan es el tiempo, ¿sí? Mientras más tiempo pasa, mayor riesgo de colonización e infección por estos superbichos. Y entonces, en UCI, básicamente, ¿qué es lo que se vio? Me gustaría mucho que presten mucha atención, atentos a este estudio, es de Mustafa y colaboradores, ¿perfecto? Entonces, él vio esto del uso de antibióticos en pacientes en COVID, de terapia intensiva, ¿sí? Y me parece súper interesante, ¿de acuerdo? Los antibióticos fueron prescritos en el 100% de los pacientes. O sea, cuando él estudió esta población, ¿sí? Él vio que todos los pacientes que ingresaban a UCI tenían antibióticos. E inclusive el 25% de estos pacientes, imaginen esto, el 25% de estos pacientes recibieron antibióticos antes de la hospitalización. O sea, un cuarto de la población de ingresados en terapia intensiva por COVID ya venían con antibióticos de la comunidad. ¿Qué significa esto? Justamente apoyamos lo que lamentablemente vimos que ocurrió, ¿sí? Y la pregunta entonces que él también se hizo de estos datos fue, ¿cuáles fueron los antibióticos empíricos mayormente administrados? ¿Sí? Y normalmente se enfocaban a cubrir este Staphylococcus aureus resistente a meticilina, eso significa que es vancomicina, ¿sí? Y básicamente también se utilizaba mucha piperacina tazobactam, ampicilina sulbactam, miren aquí está, ampicilina o amoxicilina más ácido clavulánico con sulbactam, se utilizaban quinolonas, imipenem, ¿de acuerdo? Miren, imipenem se vio en el 57.7% de los pacientes, seguido también de ceftriaxona, piperacina tazobactam, etc. Esa es la realidad, ¿no? Recordando que los carbapenémicos aumentan la inducción de producción o selección de cepas de carbapenemasas, al igual que las quinolonas.
Y claro, vimos muchos pacientes, por ejemplo, con levofloxacina. Y aquí están los datos, ¿no? Realmente me gusta porque esto permite plasmar lo que sí, lo que vimos. Evidentemente, estos datos pueden ser un poquito variables, ¿no? Variables dependiendo de cada país. Puede ser que hay países que se utilizaron más ciertas drogas. Y otro esquema antibiótico que también vimos mucho, ¿no? La ceftriaxona. Bueno, acá no se utiliza la cefotaxima, pero aquí se utiliza ceftriaxona, que siempre, ¿no? Paciente con COVID era ceftriaxona más la acitromicina. Miren, ceftriaxona más macrolida. Sí, el 32.7% de los casos. Y esta combinación era muy frecuente de ver acá en Ecuador. Y luego, perfecto, entonces decimos que el virus genera una infección multisistémica con un inicio pulmonar que evidentemente les lleva a terapia intensiva y nos preocupa. ¿Qué tanto es el porcentaje de coinfecciones? Vimos que es muy bajo, ¿de acuerdo? Y de hecho la sobreinfección depende mucho del hospital en el que está ingresado y si es que le daban o no le daban antibióticos a estos pacientes. Y miren, ¿no? El 100% de los pacientes en este estudio de Mustafa y colaboradores ingresaban ya con antibióticos. De hecho, el 25% venían con antibióticos desde la comunidad, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿todo esto tendrá un impacto? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Porque algo que aprendí en la medicina y en la vida es que todo tiene consecuencias. Entonces, si usted es muy bueno con una terapia adecuada, si es médico, claro, tiene consecuencias positivas, porque va a inhibir que el paciente llegue a ciertos eventos catastróficos. Está perfecto. Pero así también, si a usted se le pasa algo, si a usted se le olvida o usa de forma inadecuada un antibiótico o un fármaco, todo tiene riesgos adversos. Y bueno, aquí les traigo una reflexión de la CDC, ¿no es cierto?, que es el Centro de Prevención y Control de Infecciones, de control de enfermedades en los Estados Unidos, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice con respecto a esto de los antibióticos en COVID-19? Los expertos están preocupados, ¿sí?, por el progreso de la resistencia a los antibióticos irreversible, irreversible, especialmente en hospitales. O sea, ya la CDC nos alerta, ¿no es cierto? Hemos usado antibióticos y estamos estimulando la resistencia a estos antimicrobianos por parte eh, de estos microorganismos, y el problema es que puede llegar a ser, o sea, irreversible, o sea, que no podemos volver hacia atrás. Y algo que quería graficarles muchísimo, porque este también es un fármaco que fue de moda. De hecho, este año mi hermana, más o menos a la mitad del año o algo así, lamentablemente sufrió también de COVID. Y lo primero que hicieron cuando ya le diagnosticaron COVID fue a una unidad del IES, ¿sí? Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo primero que le hicieron fue darle acitromicina. Entonces ya cuando tenía los resultados, me llamó, bueno, le ayudamos un poco a mi hermana y lo primero que le dije es, por favor, deja la citromicina, pero me dijeron que esto era lo más importante para el COVID y así. Por favor, la citromicina no tiene ninguna evidencia científica, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el impacto que tiene esa acitromicina en su microbiota? Sí, además de eso, también especialmente en la microbiota intestinal. ¿Y qué es lo que va a pasar a la larga con muchos patógenos que se han expuesto a acitromicina, inclusive a subdosis, porque la gente hasta podía irse a comprar a las farmacias como aquí es habitual? Y evidentemente esto puede generar que estos microorganismos aprendan a ser resistentes. Y por esto, a propósito de esta acitromicina, ¿sí? Me encantó este artículo. Este artículo está en una revista de altísimo impacto que es de eh, el Journal de Clinical Microbiology Infection. Este es un artículo que fue hecho por González Sor, de acuerdo, solito. ¿Y qué es lo que muestra? ¿Sí? Bueno, primero, él hizo un estudio de cómo habitualmente se comportaba el uso de antibióticos, ¿sí? Y miren lo curioso que descubrió él en España. Este estudio fue hecho con datos de España. ¿Sí? Que los antibióticos subían su prescripción en las épocas de enfermedades estacionarias virales. Bueno, perfecto. Chévere. Él ya estaba haciendo este análisis y él ya tenía estos datos. ¿Sí? Entonces, a propósito del COVID, miren cómo él ya tiene este uso de antibióticos. ¿Sí? Él quiso ver uno de los más usados, que fue esta cipromicina. Perfecto. Entonces, vio cuál fue el uso de acitromicina a través del tiempo previo a la pandemia y qué es lo que pasó cuando la pandemia, de hecho, básicamente destrozó España y el sistema de salud. Ustedes se acordarán, ¿no? Cómo era el boom en marzo, cómo Italia y España lidiaban con la pandemia. ¿Sí? Y miren lo que pasó con la citromicina.
el uso de acitromicina se disparó más del 400%. Acitromicina, mire. O sea, esto es inverosímil, inverosímil. Y lo curioso es que mencionaban que la acitromicina, sí, tenía un efecto antiinflamatorio, y de hecho sí. De hecho sí, eso no hay cómo discutir. Si ustedes revisan papers de inmunología, hay varios artículos de inmunología que demuestran que tiene un impacto en la inflamación, ¿de acuerdo? La pregunta es si es lo mismo la administración y el tiempo de acitromicina para dar un impacto en la inflamación que como antimicrobiano, y la respuesta es diametralmente no. Y la segunda respuesta es en cuánto tiempo yo tengo que administrar acitromicina para ver este efecto antiinflamatorio. Y lo mismo pasa para hidroxicloroquina, así también como cloroquina. Y la respuesta es por meses. O sea, el efecto en la inflamación no es como el efecto antimicrobiano. Y de hecho depende de la carga, la estabilidad y la concentración de acitromicina a través del tiempo. Y muchos al inicio defendían diciendo esto, que por el efecto que tiene contra la inflamación acitromicina y claritromicina, y hay varios papers sobre esto, evidentemente esto puede ayudar en COVID. Y ahora, ¿qué es lo que se ha demostrado a través de la evidencia? Que no. No hay ninguna diferencia en hospitalización, en tiempo, en requerimiento de oxígenos, en pacientes que utilizaron acitromicina versus placebo o en pacientes que utilizaron acitromicina versus no terapia. O sea, no les hicieron nada, solamente le dieron el soporte a su SARS-CoV-2, al paciente infectado por SARS-CoV. ¿Sí? Y bueno, ya para no robarles más de su tiempo, ¿sí? Vamos a analizar las conclusiones. Frente a este panorama general, los efectos sobre la resistencia a los antibióticos, ¿sí? Son un espectáculo secundario. ¿Y por qué usamos esta palabra espectáculo? ¿Sí? Porque es sorprendente cómo se dispararon las infecciones intrahospitalarias cuando las UCI por COVID estaban a. De hecho, nosotros solicitamos el acceso a estos datos por parte del Ministerio de Salud Pública e inclusive un par de instituciones de IES, y hasta ahora no nos responden las solicitudes, ¿sí? Porque fue sorprendente ver cómo incrementaron las sobreinfecciones en estos pacientes. ¿Y por qué incrementaron las sobreinfecciones? Primero, lugares saturados. Segundo, las normas de bioseguridad. Los médicos y el personal de enfermería, inclusive terapia respiratoria, andaban con trajes, con batas, con guantes, que les voy a contar, pero lamentablemente es así. Sí, no hacían recambio. Entonces entraban con guantes y se mantenían un montón de tiempo en su guardia con estos guantes. Las batas y los guantes son de uso personal, deben ser usados con ese paciente. En todo caso, debían haber tenido doble bata o como fuera, para que se recambien la bata externa cada vez que analicen otro tipo de paciente. Entonces, había el efecto arrastre, ¿no es cierto? El paciente A fue atendido con el mismo EPP que el paciente B, entonces el paciente B podría presentar la misma bacteria que el paciente A. Primer problema. Segundo problema, la famosa selección, presión selectiva. Ya lo dijo Charles Darwin, solo el más fuerte sobrevive. Si mi paciente está con piperacilina tazobactam más vancomicina, lo único que le puede sobreinfectar a ese paciente es una BLE, una carbapenemasa y si fuera un coco gran positivo, una MRSA, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y eso es lo que veíamos. De hecho, muchos de estos pacientes hospitalizados no murieron debido a los efectos del COVID, sino más bien por las sobreinfecciones bacterianas. ¿Ya? Se sigue generando y se seguirá generando porque usamos irracionalmente los antibióticos, como se ha demostrado a través de la charla, este efecto de presión positiva. Y lo único que estamos haciendo es eso, que solo sobrevivan los patógenos más fuertes y de aquí a poco vamos a tener una crisis por microorganismos multiresistentes, inclusive en la comunidad. Porque estos pacientes que sobrevivieron al COVID, además de eso, le ganaron la lucha a estas infecciones súper fuertes, a las superbacterias. ¿De acuerdo? Muchos de estos pacientes salen colonizados. Tienen a nivel gastrointestinal y respiratorio la serratia, las pseudomonas, la klebsiella, entre otros patógenos. Y esos se van con sus sobrinos, esos van a desechar sus aguas residuales muchas veces a los ríos. Y estos microorganismos van a llegar al ambiente. Estos super microorganismos. Pacientes críticos se vieron infectados por MDR y pandrogoresistentes, ¿no? Multidrug resistant microorganism, y los serían microorganismos resistentes a varias drogas y a todas las drogas, ¿no?
Entonces, claro, por supuesto, por este mismo efecto de presión selectiva que mencionamos, ¿qué se veía? Se ve Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenémicos, Klebsiella pneumoniae, resistente a carbapenémicos, a colistin, muy característico, la KPC, en algunas instituciones de salud, Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, entre otros. Las consecuencias son inconmensurables. De hecho, esto es súper curioso porque lo dice el CDC. El CDC dice que además de que se está produciendo esta presión selectiva y que no sabemos qué es lo que va a pasar, es de difícil a imposible rastrear qué está pasando en cada hospital. E imagínense que en Estados Unidos ya casi todos son sistemas. Ellos todos reportan en sistemas. Y pese a eso se les ha hecho difícil. Imagínense qué puede pasar acá, ¿no? Y muchos pacientes críticos de COVID-19, sí, lamentablemente, como les mencionaba, ni siquiera fallecieron por esta infección del virus, de este beta coronavirus, sino de hecho, lamentablemente, fallecieron por su superinfección. Entonces, yo les agradezco mucho por su atención.